El señor alcalde pues, nos ha dado la orden de que hagamos el plan de mantenimiento nuevamente a las salidas y entradas principales de nuestra ciudad, siempre con el afán de tener el ornato pues, bastante adecuado para que la población pues, se sienta satisfecha de vivir en un lugar bastante limpio. La municipalidad con otras instituciones colaboran en eso. Es correcto, el Ministerio de Ambiente está colaborando arduamente con la municipalidad, sabiendo que el gran objetivo entre ambas instituciones, así como el área de salud, también es poder tener en nuestra ciudad bastante limpia. Y entonces ese es el plan que el señor alcalde pues ha dirigido el día de hoy para que podamos empezar este proceso más frecuentemente y de esta forma pues, poder colaborar a tener una ciudad bastante digna para nosotros. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se realizan estas actividades? Por tramos. En este caso consideramos que vamos a llegar aquí más o menos cerca de Lemoa. Nos vamos a tardar alrededor de 3 días. Luego vamos a tomar las otras entradas y salidas, salida a San Pedro, a Chiché y a San Antonio. A los pilotos de los buses se les ha solicitado que mantengan sus bolsas para depósito de basura en las camionetas, ya que lamentablemente los que utilizan ese medio de transporte por no contar las camionetas con un depósito adecuado, pues lo que hacen es simplemente tirar la basura a la ventanilla, lo que hace que ensucian en nuestra ciudad de una manera fatal. Iniciando con una actividad en la cual queremos crear conciencia en los automovilistas para que ellos de una u otra forma no puedan tirar sus desechos de los vehículos y pues contribuir con el ornato de Santa Cruz del Quiché. Hemos coordinado con la Municipalidad de Santa Cruz esta actividad para poder tener en mejores condiciones lo que es la entrada al municipio y cabecera departamental, con el objetivo de que las personas también se den cuenta de que es un trabajo de todos y no es el trabajo solamente de la municipalidad que debe limpiar este tipo de carreteras también, ya que vemos la necesidad de que Covial también ya inicie sus labores de mantenimiento de la carretera, porque esto ha hecho de que la carretera se encuentre en pésimas condiciones en lo que es los desechos sólidos a las orillas de la carretera. Thank you.